Amén. Estamos grabando esta nuestra penúltima sesión del primer ciclo de clases FREVED. Les damos la bienvenida a todas y todos, un espacio, ¿verdad?, que durante esta semana se ha consolidado como una comunidad de aprendizaje, reflexión y diálogo profesional en torno a la evaluación educacional. Hoy tenemos el gusto de contar nuevamente con Gabriela Rodríguez, que nos acompañará en una sesión dedicada a la evaluación en modalidad híbrido digital. Es un tema, el cual es un tema especialmente relevante en los contextos educativos actuales, donde la tecnología desafía, pero también amplía nuestras formas de evaluar, retroalimentar y acompañar los aprendizajes. Esta sesión dialoga directamente con lo que hemos venido trabajando a lo largo del ciclo y nos invita a pensar en la evaluación no solo desde las herramientas, sino desde las decisiones pedagógicas que las sostienen, especialmente en escenarios educativos diversos y cambiantes. No podemos dejar de nombrar la pandemia donde todo se volvió, ¿verdad?, digital y era la única forma de contacto, de evaluación o en el fondo de clases que teníamos, era la forma de relacionarnos, ¿verdad? Agradecemos como siempre la participación comprometida y el espíritu colaborativo que caracteriza a esta comunidad FEDER. Esperamos que esta sesión sea un aporte concreto para la reflexión profesional y para la práctica cotidiana. Agradecemos nuevamente a Gabriela y Gabriela, te doy el pase para que comencemos con esta, la penúltima sesión de nuestro primer ciclo histórico de FEDER. Muchas gracias, Loreta. Primero, comentarles desde qué lugar voy a compartir esta clase. Eh, yo desde hace una década he trabajado en el sector universitario donde eh, se, previo a pandemia ya había como un diseño instruccional híbrido en algunas ocasiones, donde los estudiantes, por ejemplo, asistían a clases y revisaban material de manera online. Y efectivamente en el último tiempo me he dedicado más a acompañar profesores en educación universitaria para una modalidad 100% híbrida. Entonces, esa es como mi experiencia. Y en pandemia también me tocó ser apoderada. Entonces, también desde ese lugar, desde cómo se vivió esta situación particular, también es parte como de mi experiencia. Entonces, recordar que estas sesiones están pensadas para que lo veamos de manera sincrónica o también ustedes pueden acceder a videos que finalmente pueden ir revisando, pausando y por eso fui incorporando también preguntas reflexivas para que ustedes puedan quizás hacer una pausa y pensar acerca de ciertas temáticas. Y para comenzar, la pregunta reflexiva que dejé acá es, ¿qué parte de la evaluación se vuelve más frágil cuando cambia el medio? Tenemos la consigna o la instrucción, la calidad de la evidencia recolectada, la retroalimentación o el proceso de calificación. Tenemos ahí distintos puntos que pueden ser críticos. La instrucción, porque muchas veces cuando estamos en el ámbito presencial hacemos aclaraciones con respecto a cómo resolver una evaluación de manera oral y de manera no planificada, a medida que van surgiendo dudas. La calidad de evidencia recolectada también puede ser un punto de tensión en la medida en que, por ejemplo, yo en mi sala de clases presencial puedo hacer un debate, puedo hacer juego de roles, entonces preguntarnos también cómo podemos trasladar o qué cosas sí vale la pena trasladar al ambiente digital. Otro elemento es la retroalimentación. Nosotros en la sala de clases podemos, por ejemplo, dejar trabajando a nuestros estudiantes e irnos paseando, monitoreando el aprendizaje, escuchando las discusiones. ¿Qué posibilidad nos entrega el ambiente digital para simular esa retroalimentación? Y finalmente el proceso de calificación en el que cómo revisamos esa evidencia que recolectamos, cómo la clasificamos de manera objetiva. Entonces son como los puntos de tensión, ahí ustedes pueden reflexionar respecto a cuál les interpela. La ruta de aprendizaje de esta presentación está pensada en 5 elementos. El primero es aclarar conceptos para poder diferenciar cuándo un diseño responde a una emergencia y cuándo un diseño es intencionado. En segundo lugar, ver la importancia de definir la evidencia, porque efectivamente lo que nos dice la evidencia y la teoría es que cuando trabajamos de manera digital, la planeación y la planificación debe ser mucho más robusta y explícita.
porque los materiales los tenemos que cargar con anticipación, entonces es muy importante ser más enfático en ese proceso. También vamos a ver, una vez que entendemos el tema de la evidencia, qué modalidades nos pueden servir para qué ocasión, según el propósito y las limitaciones. Por ejemplo, hay ocasiones en las que yo puedo elegir si es sincrónica o asincrónica y en otras ocasiones yo tengo que adaptarme a un lineamiento institucional, a horas disponibles, a horarios disponibles. Entonces, ¿cómo tomo esa decisión? El cuarto punto es cómo diseñamos buenos instrumentos, y ahí yo les voy a presentar QM, que es Quality Matters, que es un organismo internacional, que tiene criterios para verificar que un diseño de un curso online sea de calidad, pero nosotros nos vamos a focalizar en los criterios que son principalmente referidos a la evaluación. Y finalmente, cómo implementamos esto con calidad para poder revisar quizás qué herramientas podemos contar con algunos ejemplos. Para comenzar, quiero preguntar, ¿cómo evaluar bien cuando no estamos en una sala de clases presencial? La tentación que surge al momento de eh, transitar de lo presencial a lo digital es el mismo material, tal y como yo lo concebí en presencial, subirlo a una plataforma de manera que los estudiantes lo puedan revisar. Pero tenemos que considerar que el medio también cambia esas condiciones. Yo en mi sala de clases puedo entregar una guía y monitorear el desarrollo de esa guía, pero si yo no concibo esta situación completa, no es equivalente a simplemente adjuntar un material. Entonces, por eso es importante que nosotros pensemos en las condiciones y en los propósitos, específicamente lo que tiene que ver con el tiempo, con el espacio y con la interacción de los estudiantes. Y algo que nos dice Doug Lemov y el equipo de Enseña como un maestro, cuando eh, surgió uno de los libros, por si acaso todos los links que estén ahí con color, después yo voy a entregar a Loreta esta presentación y pueden acceder para poder ver la bibliografía de la presentación. Bueno, este equipo, a partir de la experiencia de pandemia, hizo una revisión de cuáles eran las buenas prácticas y las prácticas que no están recomendadas. Y dentro de las conclusiones de este libro acerca de evaluación, habla de que los principios de una buena enseñanza no cambian, pero sí las técnicas deben adaptarse al medio. Y por eso hablábamos de, tengo que considerar el tiempo, tengo que considerar si estoy en vivo con mis estudiantes, tengo que considerar si el espacio es el apropiado para que ellos interactúen. Son elementos que de alguna manera nos repiten, no es llegar y subir la información. Y acá quisiera compartirles un texto, también les dejé el link de ese texto, hacen una revisión y una diferenciación, porque efectivamente la evidencia empírica nos dice que la percepción de las personas es que en el ambiente online, tanto la enseñanza como la evaluación no es confiable. Tenemos ese prejuicio. Y al indagar acerca de por qué tenemos ese prejuicio, es porque nos quedamos muchas veces con una experiencia de una enseñanza remota de emergencia. Y este autor define que hay dos tipos de enseñanza online. Uno que tiene que ver con un cambio que es emergente por una situación donde el objetivo es más de supervivencia. O sea, yo tengo que dar una respuesta rápida a esta situación imprevista, que fue lo que nos pasó en pandemia. Tuvimos que rápidamente tomar decisiones y eso no nos dio tanta chance de adaptar el material a este medio. Entonces, simplemente no hicimos un rediseño profundo, sino que adaptamos lo que ya teníamos. En cambio, cuando estamos en un diseño online planificado o diseño híbrido planificado, que puede ser lo que vivimos una vez que ya conocimos cómo era el tema de pandemia, o bien la enseñanza a distancia, que también ha tenido sus principios y que, aunque no era protagonista antes de pandemia, cada vez es más frecuente que sí exista. Y cuando el diseño está planificado, yo siempre tengo que pensar en cuál es mi objetivo. En el caso de la educación escolar, mi currículum. ¿Cuáles son las evidencias que yo necesito para certificar que eso es observable de manera online? Y a partir de esas evidencias también diseño actividades y recursos de soporte.
Entonces, esto sí caracteriza una planificación que tiene una intención y es algo que yo tengo que considerar desde el inicio del proceso del curso. Y por supuesto, integrar herramientas digitales, aprovechar las herramientas digitales, porque las herramientas digitales también nos permiten inmediatez en algunos casos, entonces también tienen ciertos beneficios que podemos incorporar siempre pensando en la experiencia de aprendizaje del estudiante, porque tenemos que recordar que la sola incorporación de tecnología no hace que mi enseñanza o mi evaluación sea buena solo por usarla, sino que tiene que tener detrás una intencionalidad pedagógica. Y acá la imagen representa esa tensión. En el fondo, yo necesito mover este objeto y nosotros en enseñanza remota no teníamos el objeto adecuado, pero igual lo pudimos mover con fuerza. En cambio, si hacemos un diseño online planificado, es como mover una pelota. Ya adaptamos este objeto y por eso podemos transitar desde el aprendizaje inicial al aprendizaje esperado o el objetivo de aprendizaje. Y cabe recordar que independiente de si esto es presencial o online, hay cosas que no nos podemos olvidar en ambos ámbitos. Y eso tiene que ver con, el primero es el alineamiento, que es que haya una coherencia entre el objetivo, lo que me dice el currículum, lo que me dice mi programa, los indicadores, que son los aspectos observables de ese objetivo, y los criterios que yo defino para poder separar este indicador. Todo esto debe estar alineado, tiene que estar alineado tanto en habilidad como en contenido. Y a partir de eso, yo puedo diseñar recién actividades y evaluaciones. Entonces es algo que yo, independiente del medio, siempre tengo que mantener. No es algo a lo que yo pueda renunciar. Otro aspecto es la claridad y transparencia. Siempre tengo que hacerme estas preguntas. ¿Qué voy a pedir? ¿Con qué estándar de calidad lo estoy pidiendo? ¿Y debo explicitar cómo se califica? Son esas las preguntas, porque yo lo que pido, lo que yo le pido al estudiante en la instrucción, con esa vara, yo tengo después que retroalimentar y calificar. Es muy importante tenerlo claro porque a veces nos pasa que la instrucción no delimita estándares de calidad, pero en la revisión sí los consideramos y eso tiene que ser como un espejo. Por eso es importante compartir con los estudiantes criterios, condiciones, ejemplos y eso aplica tanto para lo online como para lo presencial. Otro aspecto que tiene que estar presente en ambos medios es la retroalimentación oportuna. Los estudiantes tienen que acceder a información útil para mejorar su desempeño. Y acá dejamos una salvedad porque es importante diferenciar la retroalimentación de un proceso de corrección. La retroalimentación no es un argumento con el que yo justifico una nota, sino que es información útil que el estudiante puede utilizar para mejorar, para poder volver a presentar, para poder tener una oportunidad de aprendizaje y de demostración de aprendizaje nueva. Entonces, eso es muy importante considerarlo en ambos ambientes. Y la equidad, si bien nosotros nos aseguramos que en nuestra sala de clases todos los estudiantes tengan acceso a la información, puedan acceder a un formato apropiado, puedan tener el apoyo necesario, eso también de alguna manera se traslada al ámbito online. Entonces, yo debería asegurarme que mis estudiantes cuenten con, con un espacio, con unas condiciones donde no existan barreras extra no intencionadas que afecten el desempeño de los estudiantes. Y acá la UNESCO, que es la literatura que yo ocupé para este punto, nos habla de que a veces muchas de las brechas que se generaron en pandemia y en la educación online no tenían que ver necesariamente con haber hecho un mal diseño, sino que la misma brecha tecnológica y el acceso a la información fue lo que afectó ese aprendizaje. Entonces, de alguna manera, pensándolo desde el aprendizaje no de emergencia, desde la enseñanza que podemos planificar, si nosotros sabemos que existen barreras tecnológicas, ¿de qué manera nosotros nos podemos asegurar que nuestros estudiantes se minimiza esa barrera? Entonces, si se planifica de manera anticipada, yo puedo anticiparme a esas barreras e ir aprendiendo de la experiencia más que simplemente reaccionar.
Y algo que se visibiliza en el ambiente digital y que antes no considerábamos, o lo consideramos en menor medida en realidad, es la calidad de la consigna o instrucción, que es un poco lo que yo les mencionaba al inicio. Muchas veces diseñamos una prueba y damos espacio para que ellos lean la instrucción y nos vayan manifestando dudas antes de comenzar a resolver un instrumento. Eso es muy usual en el caso de de las evaluaciones presenciales. Entonces, en el ambiente digital, no existe esa posibilidad de poder interactuar salvo que sea una evaluación sincrónica. Entonces yo me tengo que asegurar que la información, esa información extra o esos supuestos tenerlos incorporados dentro de la instrucción. Hay maneras de disminuir esa dificultad, por ejemplo, poniendo un foro de consultas en una plataforma en la que podamos conversar con los estudiantes. Si no contamos con una plataforma, responder dudas al mail, podemos minimizar, pero en mi experiencia, por ejemplo, cómo trabajan las universidades, la enseñanza y la evaluación online, a veces son equipos de docentes que no necesariamente son los que después van a impartir la clase. Son equipos separados. Entonces, los profesores que diseñan, junto con su asesor de evaluación y su asesor de diseño instruccional, generan todo este material y deben asegurarse que los criterios que ellos están pensando, el profesor impartidor los replique para asegurar esta objetividad. Entonces, en ese sentido, es más importante, o más que más importante, más visible cuando tenemos una consigna o instrucción al que le falta alguna información. Otro aspecto es la trazabilidad. Si bien se aconseja que en el ambiente presencial nosotros entreguemos instrucciones junto con su rúbrica, por ejemplo, en el caso de hacer un trabajo, hay evidencia de que esa práctica no está tan instalada en el ambiente presencial. Y en el ambiente digital eso es una condición sine qua non. O sea, tiene que estar visible con qué yo voy a revisar, cómo voy a retroalimentar, en qué plazo, a través de qué plataforma. Eso tiene que quedar muy claro. Y la evidencia que solicito debe coincidir con esa evidencia que califico, tener los mismos criterios. Otro aspecto a considerar es la consistencia de los criterios. Tenemos que asegurarnos de que nuestra redacción sea precisa y unívocamente comprensible. Ahí me equivoqué en el tilde. Eh, es muy importante considerarlo, porque, como les comenté, hay ocasiones en las que no vamos a ser el único evaluador o el único docente de una sección de estudiantes. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos aseguramos de que todos entendamos lo mismo? Y otro aspecto es la carga cognitiva adecuada, porque no podemos ni subrepresentar ni sobrerepresentar la habilidad cognitiva que yo estoy evaluando. Entonces, tengo que considerar si, por ejemplo, mi objetivo de aprendizaje tiene que ver con una aplicación práctica, eh, no sería adecuado disminuirlo a una prueba memorística. Por muy fácil que se me haga en el ambiente digital diseñar una prueba y simplemente cargarla para que se revise automáticamente, que es algo que sí ocurrió en muchas ocasiones, donde se trató de automatizar la corrección aprovechando este ambiente digital, pero yo no me debo olvidar que siempre yo estoy evaluando una habilidad en específico. Entonces, siempre tengo que preguntarme, ¿este formato que estoy eligiendo me permite verificar los aprendizajes? Por otro lado, si yo necesito que los estudiantes memoricen información, ¿tendría que entregarles un trabajo en el que ellos puedan consultar bibliografía? ¿Qué sería más adecuado entonces preguntarme eso? De hecho, en algunas universidades o establecimientos educativos, cuando quieren evaluar algo memorístico, se instalan ciertos programas para verificar que los alumnos tengan su identificación, que tengan un acceso a cámara. Hay maneras de verificar que esa memorización se esté demostrando, siempre que eso sea el corazón de lo que yo quiero evaluar. Entonces, es importante, y acá les hago la pregunta, que piensen qué parte de la evaluación depende de explicaciones o aclaraciones no planificadas. O sea, si yo usualmente en mi clase presencial
continuamente tengo que estar aclarando las preguntas, aclarando la instrucción, quizás sí puede ser una alerta de que mis redacciones pueden mejorar. Y evidentemente en el ambiente digital debiesen mejorar. Entonces, ¿cómo diseñamos? La recomendación más frecuente para el diseño online es pensar en una planificación inversa o invertida. Eh, la idea es siempre pensar en mi objetivo, cuál es la evidencia que yo necesito recolectar para poder certificar ese aprendizaje y a partir de esa evidencia ir generando los caminos con las actividades. En algunas ocasiones, cuando planificamos nuestra clase presencial, ocupamos otro tipo de formato, pero la planificación con estas etapas que les acabo de mencionar me permite asegurar que el estudiante efectivamente ejercite aquello que tiene que ejercitar de manera continua, donde si por ejemplo yo tengo una evaluación sumativa que implica que ellos graben un video o hagan una presentación en vivo, poder diseñar evaluaciones formativas donde ellos ensayen o muestren elementos de esa presentación más que simplemente resolver quizzes que tengan que ver con el contenido que después presenta. Entonces, es muy importante que las actividades se diseñen después de que yo defina cuál es la evidencia con la que voy a certificar el aprendizaje y movilizar que así sea la planificación lo podemos hacer siguiendo estas etapas. Entonces, primero, ver mis resultados y objetivos. Eh, como las universidades tratan generalmente de competencia, porque son prácticas, se habla a veces de resultados de aprendizaje. Pueden encontrarlo como resultado de aprendizaje, aprendizaje esperado o en el ambiente escolar, objetivo de aprendizaje. ¿Qué debe saber, comprender y poder hacer mi estudiante? Luego, generalmente estos objetivos son macro, entonces luego yo debo pensar, ¿cómo observo ese resultado deseado? ¿Qué evidencia me dice que ese estudiante lo logró? Yo necesito que él me indique oralmente esa defensa argumental, yo necesito que él escriba o ella escriba un argumento, tengo que preguntarme qué es lo más coherente con ese objetivo de aprendizaje y cómo puede ser visible. Y finalmente, como les comenté, en función de cómo se debería evidenciar ese logro, diseñar el set de actividades de manera que funcionen como peldaños para poder alcanzar el aprendizaje final. Y para que puedan imaginarlo, yo busqué una plantilla pública, porque por ejemplo en donde yo trabajo actualmente en una online, son plantillas que tienen cierta confidencialidad dentro de quienes trabajamos en ese lugar. Pero traté de buscar información pública para poder compartirlo y encontré esta plantilla que es muy similar a la que se trabaja en el ambiente online de las universidades. Siempre yo tengo que declarar, si se fijan en la primera parte, yo declaro mis objetivos. Mis objetivos los desgloso en contenido, los desgloso en temas, en algunas ocasiones los desgloso en habilidades, en información de contexto, pero estoy recurrentemente mirando cuál es mi meta de aprendizaje para iniciar, para poder hacer un plan. Y luego, si se fijan, en la parte izquierda, yo voy pensando siempre en los resultados antes de pensar en la creación de materiales. Siempre pienso en la evidencia de la evaluación y luego creo los materiales, luego hablo de las actividades. Entonces, este tipo de planificación independiente de cuál sea el formato, cuál sea la plantilla que yo utilice, la idea es que podamos primero analizar y masticar mi objetivo, llevarlo al ámbito evaluativo y luego al ámbito de las actividades. Si se fijan también en esta plantilla, está el tema sincrónico. Generalmente se habla de aprendizaje sincrónico cuando estamos online cara a cara, como estamos las personas que asistieron a este taller.
y pueden ir preguntando en vivo. Esa es una clase sincrónica. Y una clase asincrónica es cuando, por ejemplo, quienes están viendo este video pueden ir pausando, pueden ir reflexionando, pueden ir deteniendo o adelantando. Entonces, ese es el aprendizaje offline o asincrónico. Eso como para que tengamos un mismo vocabulario, lo aclaro. Entonces, cuando ya yo tengo esta planificación, debo pensar, si es que tengo la libertad de elegirlo, qué modalidad es la más adecuada. Esto también lo comento porque a veces hay docentes que quieren trabajar de manera paralela a la enseñanza en aula y buscar cómo ir haciendo talleres online para otros profesores, están desarrollando otras habilidades y se enfrentan a la pregunta de si hacer clases en vivo o clases asincrónicas. Entonces, acá la idea es como comentar qué favorece cada una. Generalmente las clases sincrónicas sirven para explicitar razonamientos, porque la interacción en vivo permite que el estudiante inmediatamente vaya pausando, vaya mostrando, vaya indicando que no entiende, incluso si tiene una pregunta más avanzada, poder hacerla. Entonces, explicita ese paso y hace que el estudiante sea activo inmediatamente. Por eso se recomienda para demostraciones guiadas, porque el estudiante puede seguir el paso a paso y en caso de tener alguna duda, de inmediato lo puede demostrar. Por eso es importante para cuando yo necesito mostrar procesos en tiempo real, cuando yo necesito promover el diálogo y la aclaración inmediata, cuando yo quiero evaluar habilidades de comunicación oral, a través de un video no certifico este cara a cara o estas preguntas, porque quizás si yo quiero habilidades de comunicación oral, necesito que también el estudiante sea capaz de responder a preguntas no planificadas específicamente. Entonces, esto sí me lo permite el aprendizaje en la enseñanza sincrónica. Y también demostrar procedimientos paso a paso que lo mencioné al inicio. Y la modalidad asincrónica es útil para la producción, para la revisión, para la mejora y entrega una evidencia más rica, entre comillas. ¿Por qué? Porque generalmente se opta por lo asincrónico cuando los estudiantes tienen que desarrollar trabajos que necesitan cierta cantidad de días, necesitan meditar la información, revisarla nuevamente. Entonces, cuando mi taller o mi clase tiene esas características, ahí sí conviene utilizar una clase asincrónica, porque da tiempos para una reflexión más profunda, porque también puede generar iteraciones. Por ejemplo, imaginando que esta es una clase de pedagogía y los estudiantes están aprendiendo a diseñar pruebas. Eh, si yo tengo una clase sincrónica, los estudiantes pueden ir enviando avances de cómo van diseñando la prueba, yo los puedo ir retroalimentando y no necesariamente yo estar frente a una clase y hablar a viva voz. Podría hacerlo a través de correo electrónico o generar tutorías. Entonces, de esa manera, con la enseñanza asincrónica, sería útil para este tipo de trabajos o evaluaciones. Por eso uno puede también recoger productos más elaborados y también algo importante, hay ritmos de trabajo, hay estudiantes que pueden avanzar más rápido, otros más lento y la clase sincrónica donde cada uno puede pausar y cada uno puede ir avanzando a su medida, lo permite. En cambio, en una clase sincrónica vas a la velocidad que va el docente. A veces se recomienda, si uno tiene la libertad, tener esta modalidad combinada, que por ejemplo puede ser como este taller de hoy. Hay personas que están presentes y hay personas que lo van a revisar después. Entonces, también yo puedo ir combinando estas clases. Y acá también es importante preguntarnos, ¿yo necesito evaluar un proceso? ¿Yo necesito evaluar un producto? Inclusive yo me podría preguntar, ¿necesito evaluar conceptos en el caso de que sea un curso más memorístico o más básico? Siempre tengo que estar pensando en la evidencia para tomar mis decisiones. Y con esta parte quisiera hacer un cierre para esta sesión.
como estaba pensado para 2 sesiones, mañana vamos a abordar cómo diseñamos, qué herramientas podemos utilizar, conocer los criterios para revisar una buena evaluación cuando estamos en el ambiente online. Entonces, para hacer un resumen de lo que vimos hoy vimos principios. Es importante recordar que hay principios que no cambian, es decir, yo evalúo presencialmente con alineamiento constructivo, con claridad, con retroalimentación, con equidad, y eso también yo tengo que tratar de transitar sin perder esos principios cuando migro al aprendizaje híbrido o a la enseñanza híbrida o digital. También la visibilidad es otro concepto importante que me gustaría que rescatásemos de esta sesión, que es reconocer que en el ambiente digital tengo que hacer más visible mis instrucciones de la evaluación, mis criterios de corrección, con qué condiciones yo voy a evaluar, cuánto plazo voy a tener, todo ese tipo de aclaraciones son más visibles en el aprendizaje digital porque no necesariamente estamos en un ambiente en el que podemos responder con inmediatez. El tercer punto tiene que ver con el diseño, que siempre tenemos que preguntarnos qué evidencia necesito para elegir la mejor manera en la que yo puedo recolectar información. Por ejemplo, si estamos en un aprendizaje asincrónico y yo necesito que los estudiantes discutan, podría ser un foro, podría ser videos en vivo donde ellos documenten que sí tuvieron interacciones. Entonces, siempre yo tratar de pensar cuál es la mejor manera. Si yo quiero algo memorístico, puedo hacer un quiz donde yo elaboro previamente preguntas de opción múltiple, cada una con su retroalimentación en caso de que hayan respuestas incorrectas y respuestas correctas, donde yo puedo tener pautas para que los estudiantes puedan ir ensayando. Entonces, siempre, siempre, siempre pensar desde la evidencia, que si bien es algo que en lo presencial también lo tenemos que pensar, en este aprendizaje digital es algo que toma mucho más protagonismo. Y finalmente, el tema de las decisiones. Siempre la evaluación de la manera en la que nosotros nos estamos situando en estos talleres es desde la evaluación para el aprendizaje. No puedo concebir la evaluación como algo separado del aprendizaje. Entonces, tengo que pensar cuando estoy diseñando todas las clases que yo voy a impartir o todas las sesiones que yo voy a cargar en el aprendizaje online o voy a dividir en una enseñanza híbrida, tiene que haber esa correlación para que yo no solo elija el medio a partir del cual yo voy a comunicar la información, sino también el medio a partir de lo que los estudiantes van a demostrarme sus evidencias. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta las decisiones pedagógicas. Habiendo dicho esto, quiero agradecer la asistencia y también agradecer las personas que están viendo este video. Dejo proyectado mis contactos por si quieren profundizar en algún tema referido a la evaluación híbrida o digital. Y también recordar que en FEDER están disponibles las sesiones previas donde también conversamos acerca de la evaluación formativa, donde también Sandra Cepeda, por ejemplo, habló sobre autoevaluación y coevaluación. También hay una sesión que habla de preguntas, de cómo elaborar buenas preguntas, cómo hacer rúbricas. Tenemos diferentes temas, así que nos pueden contactar o también contactar a FEBED directamente. Y con Muchísimas esto, gracias. ya, Sí, muchas gracias, Gaby. Muy interesante la clase, sobre todo cómo esta clase nos lleva en el fondo a un recorrido por las clases que, la mayoría de las clases que hemos visto, porque la importancia, ¿no es cierto?, de elaborar criterios, ¿verdad?, de evaluación que sean pertinentes, ¿verdad? También la rúbrica misma que se va a utilizar para poder con ella, ¿no es cierto?, poder tener criterios claros con los que se están evaluando los estudiantes, ¿verdad? Tanto para los estudiantes como para nosotros y también a partir de ella generar la retroalimentación que les vamos a dar. eh, es súper útil porque esto nos muestra cómo, ¿no es cierto?, esta evaluación en modalidad híbrida o digital, en el fondo, pasa por un proceso muy similar. La diferencia termina siendo el instrumento que quizás ahí aventuro que quizás mañana vamos a hablar un poco más de los instrumentos, ¿verdad?
porque justamente todo esto es como el paso previo a llegar a hacer la evaluación misma. Te agradezco profundamente, Gabriela, por esta sesión tan clara, pertinente y generosa. La forma en que articulaste los desafíos pedagógicos de la evaluación en modalidad híbrida digital con criterios técnicos, ¿verdad? Nos deja orientaciones muy valiosas para el trabajo cotidiano en distintos contextos educativos. Esta sesión nos ha invitado a mirar la evaluación digital no solo como una respuesta a las condiciones del entorno, sino como una oportunidad para repensar prácticas, fortalecer la retroalimentación y tomar mejores decisiones pedagógicas, siempre con foco en los aprendizajes y en la equidad, que es lo que terminaste diciendo, ¿verdad? A todos, muchas gracias por la participación activa, por estar revisando nuestros videos, ¿verdad? Darle vida a nuestro canal. Y estamos ya a puertas de cerrar nuestro primer ciclo de clases FEDER que me tiene profundamente contenta y yo creo que a todos los FEDER nos tiene muy contentos. Los invitamos a acompañarnos en la última sesión, que es mañana, exactamente a la misma hora que hoy, ¿verdad? A las 6:30 y donde Gabriela ahí a estar cerrando, ¿verdad? Con este tema, con la parte más de ejemplos, ¿verdad? De tipos de instrumentos en evaluación híbrida o digital. Y muy importante, algo que dijiste hoy día también respecto de decidir si la quiero hacer sincrónica o no. Eso es algo ahí que yo creo que mañana vamos a poder darle un poquito más de fondo al momento de pensar, porque dependiendo del instrumento que vayamos escogiendo, ¿verdad? Va a tener mayor atingencia la idea sincrónica o asincrónica. Muchas gracias, Gabriela, nuevamente y que tengan todos muy, muy buenas tardes.